Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror de Medianoche? Es un gusto para mí compartirles que ya sumamos 1000 suscriptores a este canal. Muchas gracias por suscribirse. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. No olvides activar la campana de notificaciones. El día de hoy, comunidad, les traigo una historia que nos hace llegar uno de nuestros suscriptores. Es una historia que vale la pena escuchar. A continuación, leo textualmente lo que nos envía. Hola, ¿qué tal? Espero puedan compartir mi historia. Soy conductor de autobuses. Trabajo para una empresa muy conocida en México. Por esa razón, no podré compartirles mi nombre ni el nombre de la empresa a la que trabajo. Voy a tratar de ser breve explicando, ya que no puedo dar muchos detalles ni alargarme mucho. Bien, les platicaré un poco acerca de mi trabajo para que entren en contexto. La empresa para la cual trabajo tiene viajes en autobuses foráneos para casi todos los estados de la República Mexicana. Nosotros como conductores tenemos un autobús asignado. La empresa para la cual trabajo tiene un punto a favor, y este es que nos deja el autobús asignado la mayor parte del tiempo posible, mientras todo funcione bien. Esto permite que tengamos más cuidado de las unidades, y esto permite a las empresas ahorrar costos. Bien, no entraré mucho en detalles. Bien, otra cosa de la que me gustaría hablar es que, como ustedes sabrán, diariamente mucha gente muere en las carreteras de México. Los accidentes pasan todo el tiempo, ya sea por una falla humana, una falla mecánica, climática o por diferentes factores. El caso es que nosotros nunca estamos exentos a sufrir accidentes. Bien, aquí en mi empresa, por ejemplo, ha habido casos de fatalidades, ha habido casos donde salen heridos y casos donde solo son pérdidas materiales. Ninguna empresa está exenta de esto. Les comentaré que yo ya tenía 3 años con mi unidad asignada. Amo mi trabajo y disfrutaba mucho tener ese autobús. Sin embargo, un día y por una falla de fábrica, el motor dejó de funcionar. Recuerdo bien que fui llamado a la terminal y me dijeron que estaría una semana sin trabajar, que no me preocupara, que mi sueldo estaba cubierto. Bueno, pasada esa semana regresé, y la mala noticia era que mi autobús había sido regresado a la fábrica, debido a que la falla era más grave de lo que se creía. Pero me dijeron que comenzaría a trabajar lo antes posible, ya que uno de los autobuses, con un poco más antigüedad del mío, acababa de salir de taller y estaba listo para ser incorporado a trabajar. Recuerdo muy bien, me puse muy contento, ya que parte de mí, parte de mi ser, tiene el alma aventurera y disfruta mucho estar viajando y estar fuera de casa. Bueno, me apresuré al taller a firmar los papeles correspondientes para que se me entregara la unidad. Recuerdo bien, el autobús se veía muy bien, recién pintado. Se notaba que habían trabajado mucho en él. Hice el chequeo correspondiente, revisé motor, revisé sistemas eléctricos y funcionalidades de las diferentes aplicaciones con las que contaba. Todo perfecto.
Muy bien. Ese día, inmediatamente después de que tenía el autobús, fui llamado por nuestro coordinador para que ese mismo día en la noche hiciera un viaje. Obviamente acepté. Recuerdo muy bien todavía, era un viaje muy largo, alrededor de 1400 kilómetros. Obtuve las indicaciones, la hoja de ruta y todo lo necesario para salir en un itinerario de la tarde. Y antes de que lo olvide, debo comentar que estoy contando la historia en primera persona, pero esto no solo lo viví yo, lo vivieron más personas, y por supuesto, cuento con un compañero como varios conductores que hacen viajes de más de 800 kilómetros. Mi compañero vivió también este evento paranormal. Sin embargo, no hablo por él porque no sé si le gustaría compartirlo. Bueno, ese día, mi compañero y yo estábamos listos. Recuerdo muy bien. Yo empezaría el viaje y en los primeros kilómetros mi compañero dormiría. Bien, hasta aquí todo transcurría sin novedad. Sin embargo, durante los primeros kilómetros de esa noche, empezaba a notar algo raro. Empezaba a sentir un miedo inexplicable. No entendía por qué. A pesar de que mi trabajo es peligroso, sobre todo en algunas carreteras, siempre había salido muy confiado de mis habilidades, muy confiado de mi unidad y sintiendo esa seguridad que es tan necesaria para este tipo de trabajo. Quise pensar que mi sentir era producto de una sugestión, ya que la unidad era nueva para mí. Para dejar de sentir esto, puse la música y decidí concentrarme en el camino. Llevaba alrededor de unos kilómetros. Me empecé a sentir cómodo, cuando de pronto me interrumpió la voz de una señora. La señora estaba parada en el pasillo, diciéndome que en la sala de pasajeros había demasiado calor. Mi primer instinto fue voltear a ver el termómetro digital que llevamos para controlar el aire de la sala de pasajeros. Me asombré al ver que la temperatura en el termómetro era una temperatura muchísimo más alta de la recomendada para verano. Incluso era una temperatura que usamos en invierno. Error de novato, me dije. Según yo había checado que la temperatura fuera ideal. Le dije a la señora que lo resolvería, así que regresó a su lugar. No soy una persona que olvide mucho, así que sabía que ese termostato se había cambiado por sí mismo. Pero no pensé mal. Como el autobús estaba recién salido del taller, supuse que fue una falla eléctrica. Bien, continué manejando por la noche. Todo iba bien. De hecho, todos los pasajeros dormían ya. El viaje era tranquilo. La carretera estaba desierta. No era temporada de vacaciones, y creo que era por eso. Aún así, el autobús iba casi lleno. Todo iba bien. De pronto, por el espejo que llevamos, vi que una persona estaba parada en el pasillo. Al principio creí que era como un reflejo de luz, pero vi más claro, y en efecto, era como una sombra negra que yacía parada en el pasillo, inmóvil, pero se notaba que estaba volteando hacia mí. De hecho, sentía que su mirada se clavaba en mí.
Son periodos cortos en que vemos por el espejo, ya que debemos mantener la mirada al frente. Veía al frente, volteaba al espejo y la persona seguía ahí. Pensé que se acercaría a mí a pedirme otra cosa. Volteé a ver el termostato, la temperatura estaba bien. Encendí por un momento corto las luces del autobús, para que no fuera a caer si se quería acercar a la cabina. En cuanto encendí las luces, la persona desapareció. No soy una persona que se asuste fácil, así que atribuí eso al cansancio. Siempre he sido responsable también. Así que aunque no hubieran pasado mi tiempo de descanso, decidí parar, despertar a mi compañero para que empezara su turno. Cuando hay amistad, podemos hacernos ese tipo de apoyos. Bien. Estacioné el autobús y llamé a mi compañero por el interfón que tenemos en la cabina. Mi compañero contestó y dijo que le parecía bien. Y me dijo: no te asustes, pero tampoco pude dormir. Allá abajo se siente muy raro. No sé, dormí un poco, pero no te preocupes. Igual y me aviento la mitad y luego te despierto. Dale, descansa. Cambiamos turno, mi compañero se preparó y comenzó la marcha. En este momento yo ya estaba en el camarote. Ya me había acostado, y aunque aún no tenía sueño en sí, tuve que casi forzadamente dormir para cubrir a mi compañero en la mitad de su turno. Bueno, cerré mis ojos, y justo cuando los cerré, sentí que algo tenía encima, algo pesado, como lo que comentan ustedes, la subida del muerto. Abrí mis ojos. No podía ver nada. Tenía la luz del camarote apagada y no veía absolutamente nada. No podía hablar, no podía gritar. Era una sensación rara. No sé si sea la de se subió el muerto, ya que sentía más como si mi circulación se hubiese cortado. Recuerdo que quise levantar mi mano para agarrar el interfón y llamar a mi compañero, pero mi mano no respondía. Sentía como cuando se duerme, esa sensación de que sientes que está tu mano ahí pero no la puedes mover. Todo se fue clarificando un poco y empecé a tomar aire, empecé a moverme. Ya no agarré el interfón porque pensé que era parte de lo que estaba soñando. Lo único que hice fue encender la luz del camarote y dejarla así. Continué, traté de dormir, y creo que lo hice por alrededor de 3 horas, cuando sentí que el autobús dio un frenón. Me desperté y mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora. Pensé que había sido una situación de riesgo. Levanté el interfón y llamé a mi compañero para ver qué pasó. Me comentó que no fue nada, que se le fue el pie de más, que todo estaba bien. Pero no le creí. Pensé que tal vez era ya su cansancio. Así que le dije que me sentía bien, que ya estaba listo, que en cuanto pudiera se parara para cambiar. Lo sé. Estábamos haciendo de ese turno, de ese viaje, un desastre. Por lo general, casi siempre descansamos cada 8 horas. Y no solo por lo general, es una regla también. Nosotros estábamos tratando de llevar ese viaje lo más seguro posible, tomando descansos cortos. Mi compañero se orilló. Me lavé la cara, me preparé un café y me dispuse a manejar. En este tiempo, ya el sol comenzaba a verse a lo lejos. No sé por qué, pero en cuanto vi los rayos del sol
me entró una energía nueva. Me sentí diferente. Incluso puse la música y les compartí las primeras películas a los pasajeros que se levantaban. Ya nos quedaba poco para llegar. La atmósfera había cambiado repentinamente. Todo era normal. Seguimos avanzando y sin ninguna novedad. Llegamos a nuestro destino. Todo el resto del viaje estuvo bien. Ese día, en cuanto entregamos el autobús para que le hicieran el mantenimiento correspondiente en cuestión de lavado, revisión de kilometraje, etc., mi compañero y yo nos fuimos a recorrer la ciudad. No tocamos el tema, hasta que recibimos la llamada de que nuestro viaje de regreso estaba listo. Hicimos el comentario, sobre todo porque dijimos que ya no volveríamos a hacerla de la manera en que la hicimos. Íbamos a hacer los turnos como se deben hacer. Así que teníamos algunas horas para comer, dormir y prepararnos para el siguiente viaje. Nos regresamos a los dormitorios y tuvimos la oportunidad de descansar. La noche se llegó y nuestro autobús estaba listo para salir. Teníamos hoja de ruta, lista de pasajeros, todo listo. Recogimos el autobús y lo llevamos a los andenes. Estábamos recibiendo a los pasajeros. Todo estaba bien. Los pasajeros subían sus maletas y subían al autobús. De repente, sentí una palmada en mi espalda y una voz me interrumpió y dijo: «Ah, qué bien quedó el 428, ni se reconoce». Volteé y era un colega, era otro conductor. Y le dije: «Ah, ¿ya conocías el autobús?». Y me contestó que sí, que era el autobús que trajo su amigo hasta el día de su muerte. Sentí un escalofrío. Sentí algo en mi cuerpo, un miedo inexplicable. Y eso que aún no me enteraba de lo peor. Inmediatamente le presté toda la atención y le empecé a preguntar por su amigo. Él me contó la historia, y la historia me cayó como un balde de agua fría, al grado de hasta pensar en cancelar el viaje, diciendo que no me sentía bien. Resulta que este autobús que tenía asignado, estuvo envuelto en un accidente en donde hubo fatalidades, entre ellas el conductor del autobús. El autobús se había estrellado contra un tráiler que se encontraba mal estacionado en la carretera y sin luces. Hubo 9 personas muertas, incluyendo el conductor. En ese momento, no sabía qué hacer o qué más preguntar. Lo único que hice fue decirle a mi compañero: «Mi compañero, yo creo que para que no sentirme mal», dijo, «no creas en esas cosas. Nada de eso es cierto, no pasa nada». Yo nada más me quedé callado. Y así me resigné a empezar el viaje, sin saber que sería un viaje que recordaría por siempre. Todo estaba listo. Empecé a manejar. Mi compañero me acompañaba en cabina. No había bajado al camarote. Todo iba bien. Los pasajeros veían una película. Nosotros platicábamos de otras cosas. Y el autobús iba funcionando muy bien. De pronto, la calma se interrumpió cuando el volumen de la película se subió a tono total. De hecho, algunos pasajeros se molestaron y nos gritaron cosas.
Bajé el volumen y volteé a ver a mi compañero. Mi compañero tenía una mirada de pensar que las cosas comenzaban de nuevo, a estar mal como la primera vez. Íbamos avanzando kilómetros. Era hora de que mi compañero bajara a descansar. Así que él se fue y yo seguí manejando. Otras cosas raras pasaron en el autobús. Las luces del salón de pasajeros parpadeaban. También, el termostato bajaba y subía la temperatura. Era una cosa inexplicable. Por lógica podríamos pensar que el autobús no estaba funcionando bien eléctricamente. Pero ahora que sabíamos la verdadera historia de ese autobús, las cosas se tornaban muy escalofriantes. De nuevo, cuando los pasajeros se habían dormido, esa manifestación se hizo presente. La persona estaba parada en el pasillo del autobús. Ahí. Estaba viéndome fijamente. No se movía del lugar. Estaba inmóvil. Era algo impresionante, pues no era una aparición que se desvaneciera. Era una aparición que seguía ahí. Ahí se quedaba, a medio pasillo del autobús. Seguí manejando hasta que llegó mi turno de descansar. Cambiamos y me fui al camarote. En esta ocasión, en el camarote, las manifestaciones no fueron la excepción. La temperatura era fría, era un frío inexplicable. No frío de aire acondicionado, era un frío como de invierno, muy raro, que calaba hasta los huesos. No podía dormir de nuevo. Lo que hice fue sacar mi celular y empecé a investigar sobre aquel accidente. Busqué y encontré la información, incluso fotos de aquel accidente. El autobús se veía irreconocible, quedó destrozado. Incluso había manchas de sangre en las cortinas. Fue un accidente muy fuerte. No puedo imaginar todo lo que vivieron los sobrevivientes. Bueno, viendo las fotos y leyendo las notas, me quedé dormido. En esta ocasión, nada me molestó. Dormí muy bien. Incluso dormí más de lo que debía. Tanto así que desperté cuando el autobús se estaba aproximando a la central. Habíamos concluido el viaje. Recibí la llamada por el interfón. Mi compañero me decía que me levantara, que me preparara porque íbamos a llegar en unos minutos. Llegamos a la central. Los pasajeros bajaron y bajaron sus maletas. Ya íbamos a entregar el autobús al taller, cuando de repente mi compañero me gritó. Subí rápidamente al autobús y mi compañero estaba en la línea del asiento 20, tratando de despertar a un señor. Se había quedado. Todos habían bajado menos él. Caminé hacia él y vi que el señor no se podía despertar. Se veía mal. Se veía como tieso, sin movimiento. En ese momento, bajé rápido del autobús y le hablé a los guardias de seguridad que están en las entradas. Ellos se acercaron. Trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Llamamos a la policía. La policía llegó y una ambulancia de la Cruz Roja tras de ellos. Revisaron al señor, checaron sus signos vitales y concluyeron que el señor había muerto hace horas. La policía confiscó el autobús. No lo pudimos mover. La policía tuvo que tomar el control
hasta descartar la causa de muerte de aquella persona. Mi compañero y yo quedamos realmente sorprendidos, más al saber y analizar que justo en esa fila de asientos era donde veíamos aquella aparición. Cuando mi amigo y yo tratamos de reanimar a aquel señor, no se notaba sangre ni nada. Parecía que había muerto de causa natural. Mi compañero pensó que tal vez aquel señor vio a ese espectro esa noche y no pudo con el susto por lo que murió. Yo no coincido con él. Yo pienso que tal vez aquella cosa nos estaba diciendo que algo ocurriría. No sé. Eso los dejo a su criterio. Bueno, aquel autobús duró en el corralón alrededor de 15 días. En este tiempo, nosotros nos asignaron a una nueva unidad. De aquel autobús ya no supe nada y no quiero saber. O probablemente sigue con alguno de nuestros compañeros y en este mismo instante, en alguna carretera de México, se está viviendo algo paranormal en ese autobús. Y bueno, historias de terror de medianoche. Esta es la interesante historia que nos compartió nuestro amigo. Le mandamos muchos saludos, allá donde ande manejando. Gracias por suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Muchísimas gracias. Que tengan una escalofriante noche.